Estimados estudiantes, vamos a resolver un problema de tablas de frecuencia. Entonces, considere el siguiente ejercicio. Complete la tabla adjunta considerando los siguientes datos respecto de las horas de estudio semanal de un grupo de estudiantes de cálculo y determine el porcentaje de estudiantes que estudia semanalmente menos de 5 horas. Entonces tenemos los datos de cada uno de los estudiantes y la cantidad de horas que dedica al estudio semanalmente y debemos entonces llenar una tabla de frecuencia donde debemos colocar la frecuencia por clase y anotar la clase, la frecuencia acumulada y las frecuencias relativas. Entonces, para poder resolver este problema, vamos primero a ordenar nuestros datos. En este caso los voy a ordenar de menor a mayor. Es decir, partimos con 1 y terminamos en este caso con 8,9. Esto entonces nos va a permitir llenar fácilmente nuestra tabla porque así podemos analizar la cantidad de eventos que tenemos por clase. Por ejemplo, si queremos analizar cuántos elementos tenemos entre la clase de 1 hora y 2 horas, entonces tenemos que contar 1, 2, 3 y 4. Entonces nuestra frecuencia es 4. La frecuencia acumulada coincide en este caso con 4. La frecuencia relativa sería entonces 4 sobre 10, 0,1. Lo mismo que nuestra frecuencia acumulada. Si ahora entonces analizamos ¿cuántos eventos tenemos entre 2 y 3 horas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La frecuencia entonces de la clase es 7. La frecuencia acumulada, recuerden que es la suma de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de la clase, sería 11 entonces. Frecuencia relativa sería en este caso 7 sobre 40 y la frecuencia acumulada sería entonces 11 sobre 40. Y seguimos entonces con la clase de eventos que están entre 3 y 4 horas. Tenemos 10, frecuencia acumulada 21, frecuencia relativa 0,25 y frecuencia relativa acumulada 0,53. Después, seguimos con la clase entre 4 y 5 horas. Tenemos 6 estudiantes que dedican entre 4 y 5 horas al estudio, frecuencia acumulada 27, frecuencia relativa 0,15 y frecuencia relativa acumulada 0,68. Después tenemos entre 5 y 6, 5 estudiantes, frecuencia acumulada 32. Recuerden que siempre calculamos la acumulada como la acumulada anterior más la acumulada de la clase. Frecuencia relativa sería entonces, en este caso, 5 sobre 40 y la acumulada sería 32 sobre 40. Tenemos ahora lo mismo para la clase entre 6 y 7. Tenemos 5 observaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acumulada 37, frecuencia relativa 0,13 y acumulada relativa 0,93. Nos quedan solamente 3 clases, solamente 2, entre 0, no, entre 7 y 8. Tenemos 2, acumulada 39. Frecuencia relativa, recuerden que es 2 sobre 40 y la frecuencia relativa acumulada 39 sobre 40. Y por último, entre 8 y 9 horas tenemos solamente un estudiante. ¿Sí? La frecuencia acumulada es 40, la frecuencia relativa es 0,03 y la acumulada relativa es 1. ¿Sí? Eso nos tiene que dar siempre el 100%. Si ahora queremos analizar cuántos estudiantes tienen un estudio semanal menor a 2 horas, 3 horas o 4 horas, tenemos entonces que irnos a la clase específica. Si son menos de 5 horas, estamos trabajando aquí entre 4 y 5, pero como son menos de 5 horas, estamos trabajando entre 1 y 5. Por lo tanto, analizamos nuestra frecuencia relativa acumulada, que sería 0,68. Con eso entonces podemos establecer que el 68% de los estudiantes dedica menos de 5 horas de estudio semanal, ¿sí? Entonces ahí tenemos entonces que
El 68% de los estudiantes realiza un estudio semanal inferior a 5 horas, ¿sí? Lo ideal es que usted vuelva a hacer el ejercicio, hágalo paso a paso, haga todos los cálculos necesarios para completar la tabla. De tener dudas, revise nuevamente el video. Bueno, que esté muy bien. Hasta pronto y éxito.